Bienvenidos a Verdades sin Filtros, el podcast hecho por y para emprendedores. Si estás emprendiendo y te sientes cansado, bloqueando o dudando, quédate. Aquí no vas a encontrar excusas, sino claridad, porque emprender no va de hacerlo perfecto, va de hacerlo consciente. Insistir cuando tiene sentido, resistir cuando toca y no desistir cuando sabes que es tu camino. Hoy empezamos el episodio número 4 y vamos a hablar de números, sí, de números. Porque hay una parte del emprendimiento de la que se habla mucho menos que de las ventas, marketing o las redes sociales, pero que puede determinar si un negocio crece, se estanca o termina desapareciendo. Hoy en Verdades sin Filtro hablaremos de dinero, gestión, rentabilidad y de esos errores administrativos que muchos emprendedores cometen hasta que el problema ya es demasiado grande. Nuestra invitada de hoy lleva más de 30 años gestionando empresas propias y acompañando a emprendedores a poner orden en sus negocios, además de ser la prologuista de mi libro. Ella es Ana Huguet. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Gracias por invitarme a tu espacio. Gracias a ti por venir. Ana, para que la gente que no te conozca aún sepa un poquito más de ti, cuéntanos brevemente quién es Ana Huguet y a qué se dedica. Bueno, pues Ana Huguet es una mujer inquieta, con muchas ganas de crecer. Me gusta mucho crecer a nivel personal y a nivel profesional. Soy madre de tres hijos ya mayores, ahora ya es otra etapa ahora. Curiosa y bueno, con ganas de vivir y feliz, con Genial. una actitud siempre muy positiva. Eso es cierto porque Ana, desde que la conocí la primera vez, siempre tiene una sonrisa en la cara, siempre está ahí. Bueno, Ana, para entrar en tema ya, después de más de 30 años gestionando empresas, ¿cuáles son las señales que tú crees que indican que un negocio aparentemente activo está en realidad mal gestionado? A ver, mal gestionado o bien gestionado, eso ya depende de cada cual, ¿no? Pero yo te diría que a veces una empresa puede tener mucho movimiento, ¿no? Facturamos, crecemos, lo tenemos ordenado, ¿no? Tenemos los números ordenados y tal, aunque no nos los miramos, yo digo, de frente, ¿no? Es decir, podemos tenerlo, pero muchas veces nos contamos historias, ¿no? Por ejemplo, no sé, te pongo ejemplos porque se me está. Vale. Por ejemplo, dices, ostras, este año igual he facturado un poquito menos, ¿no? Pero bueno, el año que viene ya haré otro proyecto, ya haré no sé qué, seguro que recupero. Es decir, que nos contamos nosotros nuestras historias, cuando los números nos dicen otra cosa. Entonces, para mí lo importante es mirarse los números realmente, conscientemente y objetivamente, no desde la emoción que muchas veces hacemos que nuestros negocios vayan, pero tomando decisiones desde la emoción, ¿no? Porque son Correcto. nuestros proyectos, lo hacemos con mucho mimo, es como un hijo, ¿no? Que lo vas haciendo. Y ese para mí es uno de los principales errores. Y sobre todo al principio que se empieza con mucha ilusión cuando empiezas a emprender, y eso está muy bien, ¿eh? Evidentemente tienes que estar ilusionado, ¿eh? Para tener un Sí. proyecto. Aunque los números te los tienes que mirar dejando a un lado toda esta emoción y centrándote en la razón para verlos objetivamente. Uno es uno, uno es otro y uno más uno son dos. Y ya está. Y sin La- más. las matemáticas son las matemáticas. Las matemáticas son las matemáticas y aquí es donde tenemos que ir a parar, ¿eh? Y esta Mm, parte muchas veces se nos olvida y más al principio. mm. A raíz de lo que cuentas, sabemos que muchos emprendedores son conscientes de cuánto factura, pero no saben realmente cuánto ganan. ¿Qué Exacto. números debería revisar cada mes cualquier autónomo o pequeña empresa para conocer la verdadera salud de su negocio?
Ujú. Bueno, yo pienso que los números se tienen que llevar al día, no digo al día a día, pero sí a la semana, tener toda la facturación de ventas, entrada y los gastos. Es muy importante controlar todo el tema de gastos, ¿no? Pero a veces solo nos fijamos con lo que con lo que facturamos, pero los gastos sí que son muy importantes y además tenerlos ordenados de forma que nos permite segmentar los gastos que son fijos con los gastos que son propios del negocio. Porque con todo esto segmentado vamos a poder hacer unos buenos presupuestos y vamos a poder saber qué márgenes nos queda en cada proyecto o en cada servicio. ¿No? Pero a veces ponemos, vale, sí, he facturado 1000 y he gastado 500. Vale, me quedan 500. Oh, perfecto, genial. Pero igual estamos trabajando más en un proyecto que el margen es mucho más reducido de otro que lo tenemos allí, ¿no? Y segmentar los ingresos, segmentar los gastos para poder analizar todo esto es muy importante y esto se tendría que tener, pues esto, cada semana facturación hecha, gastos entrados, controlados y el banco cuadrado. Sí. Eso es importantísimo. A veces se nos hace complicado, ¿no? Como que es muy pesado llevar todo eso a diario. Entonces, Sí, lo que pasa que sí, no tiene nada que ver. Cuando hace 35 años hacía la contabilidad, ¿no? Que la sí, hacíamos ahí con unos libros. Hace poco encontré unos libros aquí en casa y digo, mira, todo a mano, la columna del IVA, la columna de no sé qué. Que me reí un poco, se los enseñé a mis hijos y alucinaban. Ahora que tenemos herramientas que no hace sí. falta saber de contabilidad para tener un mínimo control. A ver, todo que tengo que puntualizar que está bien que alguien que tenga un negocio sepa una base, ¿no? Mm. Controlar los gastos, los ingresos, eso, saber las cuentas, saber leer una pérdidas y ganancias, ¿no? A final de mes, pues todo esto sí que es importante tener algunas nociones de contabilidad. Aunque, ya te digo, con las herramientas, yo justamente trabajo con Holded y Holded es una de las herramientas que es muy fácil y con alguna pequeña formación ya puedes llevarte tú a tener todo este control y saber por dónde No, ir. no, no desveles las herramientas todavía, Ana. Luego Ah, hablamos pues ya lo con he tal. dicho. No, pero hay distintas cosas. Entonces, vamos a dejar eso para después, ¿no? Para que la gente vaya entrando en salsa, como digo Vale, yo. vale, vale. Bueno, pues lo que te decía es que ahora con las herramientas que hay, la verdad es que es mucho más sencillo poder gestionarte esto y que sea muy rápido, porque al final lo que tú dices, hay gente que me dice, es que yo no soy de números, que se me hace bola. Mira, yo tengo que confesaros que a mí hacer la contabilidad no me gusta, es que tampoco no me gusta hacer facturas. Facturar sí me gusta. Eso sí, Eso hay nos gente gusta a todos, Ana. me dice, bueno, tengo alguien que me dice, ay, es que me da pereza hacer facturas. Digo, no, tienes que montarte un sistema en que sea un hobby hacer facturas, eso por supuesto. Muy Así bien. que, sí, Vale. Siempre los emprendedores intentamos ver dónde son los puntos donde fallamos, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, ¿cuál es el error económico o administrativo que ves repetirse con más frecuencia entre los emprendedores y qué consecuencias puede tener si no se corrige a tiempo? vale. Pues mira, yo te diría que es la falta de control. La falta de control o la falsa sensación de tranquilidad al delegarlo todo a una persona externa. Yo digo, está muy bien que tengamos, evidentemente los gestores hacen muy buen trabajo, te presentan impuestos, te hacen que cumplas toda la normativa legal, pero el control de nuestros números, el control de nuestro negocio y saber lo que pasa en nuestro negocio es nuestro, es nuestra responsabilidad, por lo tanto, tiene que estar en los datos tienen que estar en nuestra casa, ¿no? Que si yo ahora quiero saber mañana qué tengo que pagar de lo que sea, de IVA, de IRPF, lo sepa al momento, no tenga que esperar a que me mande el gestor al cabo de 3 meses el importe a pagar y me dé algo, ¿no? Como muchas veces, esto lo vimos mucho, decir, ostras, ahora el gestor a ver qué me dice de que tengo que pagar de IVA, de IRPF. No, aquí Sorpresa. la sorpresa esa de cada 3 meses, pero eso está al alcance de muchos oídos que siempre lo vamos escuchando. Entonces, no, estos datos los tenemos que tener nosotros en nuestro poder. Y para mí,
el mayor error es delegarlo todo y tener la falsa tranquilidad de que ya me lo están llevando. Pues mira, justo mi siguiente pregunta iba sobre este tema. Y es que, claro, delegamos la gestión en asesorías y otros profesionales, pero ¿qué debería conocer y controlar siempre el propietario de un negocio, aunque tenga gestor o asesor fiscal? Ujú. Bueno, pues eso que te he dicho, saber el estado de los clientes, es decir, lo que debemos, lo que nos deben y el banco y el saldo de banco, ¿vale? Ujú. Eso es importante. Y Fundamental. también la previsión de facturación, ¿vale? También es importante. Por eso, si tenemos los gastos segmentados por fijos y por derivados del negocio, sabemos, ¿no? El punto de equilibrio que se le llama, que es saber lo mínimo que necesitamos facturar para cubrir estos costes, que son los fijos, que son sí o sí los tenemos, ¿no? Pues el alquiler, si tenemos alquiler, las plataformas de internet, autónomos, ¿vale? Todas esas cuotas que trabajes o no trabajes, lo tienes. Y ese es importante saber este punto de equilibrio para no desviarnos, para no desviarnos. Genial, Ana. Mira, ahora vamos a ese tema que nombraste antes. Y la pregunta es, ¿en qué momento deja de ser suficiente el trabajar con hojas de cálculo, carpetas y procesos manuales? ¿Y se hace necesario, sí o sí, implantar un sistema digital de gestión? Bueno, yo ahora en estos momentos te diría que es empezar con un programa de gestión. Para mí, bajo mi punto de vista, no tiene ningún sentido empezar con Excel, que hay Excel muy bien preparados y muy bien gestionados, ¿eh? No digo que no. Yo también es verdad que siempre he venido desde que empezaron los RPs a trabajar con RP. Nunca he trabajado con Excel directamente, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido opción a un programa. Pero ahora que tenemos que por 15 euros mensuales o incluso hay herramientas gratuitas, puedes hacer este mínimo, pues te diría que es mejor empezar porque ya lo tienes todo ordenado. También otra de las cosas que veo que a veces también se nos hace bola porque tenemos la facturación de una manera, los gastos, el control de gastos de otra, el control de horas en las que trabajamos en proyectos en otra, ¿vale? Cuando tú coges una herramienta y lo tienes todo agrupado, todo en un mismo lugar, siempre es mucho más fácil, ¿no? Como digo, Correcto. en el móvil, además con una herramienta lo tienes en el móvil también y puedes tenerlo todo aquí controlado. Mm, Entonces, por eso yo digo que ahora, para mí, bajo mi punto de vista, es siempre empezar desde una plataforma, que además la mayoría, luego para traspasar los datos al gestor también es mucho más fácil. ujú. Yo te hice esta pregunta porque me reconocí empezando como emprendedora y yo tenía todo en un Excel. Pero claro, entiendo que ahora el que empiece emprendiendo, que ya vaya a un sistema de esto para tener todo digitalizado y, digamos, a vista de pájaro todo el negocio, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es que además estas herramientas también tienen pues un cuadro de mandos que además ahora con la IA ya hacemos todo el análisis, es que te hace todo un Todo. análisis de decir de cómo va, te lo puede analizar, oye, mira, tienes que facturar más por aquí, con los objetivos que te habías marcado, pues estás a este tanto por ciento. Claro, por eso te digo que ahora con las herramientas que tenemos, pues esto es mucho más sencillo, ¿no? Que no quiere Ujú, decir que no ocupe un tiempo, pero sí que es verdad que mucho menos tiempo que antes y este tiempo es necesario para saber por dónde vamos, ¿no? Por eso que te sí. decía, porque igual estamos apostando por un servicio que el margen es mucho menor que por otro servicio que hacemos que el margen es 3 veces mayor, ¿no? Ujú. Entonces, analizar todo esto es lo que nos dan datos, información para hacer crecer nuestro negocio. Claro, es súper importante porque Tenemos que apostar. claro, porque luego después lo que estás comentando tú, eres capaz de ver qué producto te está dando más margen y a lo mejor el que te está dando menos margen, producto o servicio, pues lo tienes a lo mejor que eliminar y Exacto, dedicarte a lo otro nada más. exacto, exacto. Mm.
Y cuando súper. tú también tienes controlado todos estos números, también tienes estos gastos hormiga que se le llaman, que son estos pequeños gastos aquí, pim, 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 que no te das cuenta, son 20, 30. Ahora nos pasa con las herramientas, ¿no? Con la IA, por ejemplo, te emocionas ahí y vas, sí, esta la necesito, esta la necesito. Sí, total. Ves a final de cada trimestre y dices, madre mía, pero ¿esto qué es, no? Pero esto lo podemos saber si lo tenemos todo controlado y agrupado y bien segmentado, para tener toda esta información. La información es poder en todos los Correcto. sentidos. Total. Y en los números, bueno, Mm, súper necesario, bajo mi punto de vista. mm. Mira, Ana, la facturación electrónica y Verifactu Mm, siguen generando incertidumbre entre muchos autónomos. mm. Entonces, la pregunta es, ¿qué deberían empezar a hacer desde ahora para adaptarse con tranquilidad y evitar decisiones precipitadas? Pues mira, empezar con una herramienta. Empezar con una herramienta, estas herramientas ya están preparadas para que cuando se active, pues ya lo tengas al minuto cero. Yo, por ejemplo, ya estoy haciendo desde el septiembre del año, estamos 26 en el 25, que ya teóricamente se tenía que empezar las sociedades en enero, pues ya empecé con lo de hacer facturas en borradores, como la aplicación ya está preparada, hacer Mm, en borradores y luego aprobarlas para que luego evitar los mínimos errores. Y bueno, pues es empezar a acostumbrarte a un nuevo sistema. Así que como antes te acostumbres, pues cuando llegue el momento, que seguro que nos va a venir de hoy para mañana, sin pues avisar. estaremos preparados, ¿no? Ya tendremos esa rutina de hacer las facturas desde la aplicación correcta, desde pues ya hacer el borrador primero, luego aprobarlas, que salga el código QR, pues lo tendremos todo preparado. Esto Mm, es así. Como antes nos pongamos, antes lo antes tenemos. nos tendremos acostumbrados. Sí, porque el Verifactor al final será que cada vez que hagamos una factura se Mm, mandará a Hacienda. Si sí, nosotros no estamos acostumbrados a hacer estas facturas revisadas, ¿no? Porque hasta ahora pues tienes una factura, luego la puedes modificar en cualquier momento. Ahora una vez ya esté aprobada y está pasada a Hacienda ya no se puede modificar. Se tiene que anular y volver a hacer. Claro, sí. eso genera que hay muchas anulaciones, muchas facturas nuevas y pienso que, bueno, cuanto antes estemos acostumbrados al nuevo sistema, eh, pienso que es mejor y que no les mandemos a Hacienda muchas rectificaciones. Sí, correcto. Además es un rollo tener que estar haciendo rectificaciones. Claro, 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 sí, 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 sí. Yo al Mm, final lo que hago es eso, mando el borrador, cuando me la aprueban o hacen el ingreso, luego ya la apruebo y la mando. Y eso quiere decir que hay alguna rectificativa, pero muy pocas, muy mm. pocas. Mira, con todas estas herramientas, digamos que automatizar, pues ahorra mucho tiempo, ¿no? ¿Mm? Pero también puede provocar errores si el negocio no está bien organizado, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué procesos conviene ordenar primero antes de empezar a automatizar? Vale. Para mí, primero, tenemos que tener ordenada el proceso de todo el viaje de nuestra gestión en nuestra cabeza o en un papel, Ujú, ¿vale? Es decir, por ejemplo, pues, ¿qué proceso hago cuando me llega una petición de un posible cliente que me pida un presupuesto? ¿Vale? Pues yo habitualmente, pues dices, mira, pues yo lo entro en un CRM o en un Excel, es igual, lo entro, lo registro, voy haciendo el seguimiento de lo que me está pidiendo. ¿Vale? Luego le mando el presupuesto, luego hago el seguimiento del presupuesto, cuando me lo aceptan, si hago el primer pago, por ejemplo, el 50%, pues le hago la primera factura, luego me anoto para la segunda. Es decir, todo el proceso, tenerlo clarificado, ¿vale? Eso es ujú, importante. Y validado, es decir, que realmente pues esto sea lo que habitualmente vas haciendo. Una vez tienes esto, ya es mucho más fácil ponerlo en la herramienta y luego automatizar. Pero para mí lo importante es tener una base donde esté toda la información siempre puesta. Y luego, a partir de aquí, cuando tú ves que una tarea se va am, repitiendo habitualmente, ahí es cuando dices, ostras, esto si lo automatizo me va a ahorrar mucho mucho tiempo. tiempo.
¿vale? Mm, Por ejemplo, te pongo ejemplos básicos, ¿eh? De en un CRM, cuando tú entras a un posible cliente en un CRM y vas haciendo pues el seguimiento, ¿no? Pues al mm, cabo de la semana mandarle un correo para ver qué le has parecido la propuesta, tal. Pues esto lo puedes automatizar, ¿no? Porque es una tarea que tú cada semana vas haciendo. O cuando haces una factura de estos de servicios fijos mensuales, pues si tú ya automatizas que cada mes se te haga la factura sola y se te mande la factura sola al cliente, esto también lo automatizas. O cuando hacemos la automatización de la conciliación bancaria con estos gastos o con estos importes recurrentes de cada mes son lo mismo, pues también. Todas estas tareas que sean repetitivas y que se vean repitiendo a lo largo de los procesos, eso es automatizar. ujú. Aquí lo bueno es automatizar y ahorrarnos pues horas de trabajo. Mira, a raíz de lo que estás contando con esta pregunta, creo que a lo mejor muchos emprendedores pues les está entrando el pánico. Es decir, Dios mío, ¿seré capaz de hacer yo todo eso solo? ¿No? Em, ¿Qué les dirías para quitarles un poco el miedo y que se lanzaran a la piscina y que empezaran pues a utilizar estas herramientas y que no tuvieran tanto miedo? Vale. Pues les diría que lo prueben, que empiecen por una cosa. Si les da miedo, pues que empiecen, venga, pues por facturación. Cuando tengan la facturación controlada, vale, pues venga, vamos a hacer los gastos. Cuando tengan los gastos, venga, vamos a hacer proyectos, vamos a hacer, ¿vale? Y que vayan sumando. Y también, pues si tienen a alguien que les pueda acompañar en todo este proceso, pues mucho mejor porque van a ir muy rápido. Al final, la información ahora la tenemos en cualquier momento, ¿no? Y necesitamos tiempo pues para ir probando, prueba, error y ir probando. Y si quieres ir más rápido, pues ir acompañado. Eso también es bueno, pues porque te ahorras muchos errores de los que lo han hecho, por los que hemos pasado otros. Vaya. Sí, sí, Pero claro. hay una cosa, en el tema de los procesos, a veces cuando explico esto, que digo, no, tienes que tener todo el viaje, ¿no? de la gestión de tu negocio. Y me dicen, no, no, yo esto no lo sé. Digo, sí, sí que lo sabes porque tú siempre haces más o menos lo mismo. Tienes unos protocolos, a veces innatos, sin saberlo, que vas haciendo de la misma manera. Cuando te llega un posible cliente, siempre haces lo mismo. Cuando el cliente te confirma, más o menos siempre haces lo mismo. Pero esto es importante tenerlo plasmado, ¿no? en algún sitio para ver todo el proceso, ¿vale? Todo el viaje del cliente o del Ujú, posible cliente. Y luego ujú. con eso, pues ya lo tenemos mucho más fácil también. Genial. Vamos, lo has explicado clarito, clarito. Muchas veces los emprendedores sentimos que nuestra gestión es un caos, ¿no? Ujú. Que ahí reina el caos y no sabes por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los tres primeros pasos que debería dar para recuperar el control de su negocio? Algo que tú puedas decir, esto y esto, si puede ser, si tú crees que es posible resumir un poco para que sepan por dónde empezar. Mira, pues un poco vuelvo a lo que hemos comentado antes para tener el control. Es decir, primero, tener todos los clientes, todos los servicios facturados, ¿vale? Eso es importante porque aquí hay una serie de errores que son muy fáciles de cometer, muy fáciles, incluso Mm, con herramientas, ¿eh? Que es dejarnos de facturar servicios. Eso es muy fácil, porque a veces hacemos un presupuesto con dos servicios, me lo invento, ¿eh? Y luego el cliente, antes de empezar, ay, nos pone otra cosa. Y eso ya no lo metemos en el presupuesto. Cuando vamos a facturar, si ya está, ya ha pasado y no nos damos ya. cuenta que había un servicio más, ¿no? Por ejemplo, o servicios que no están anotados, y no se facturan. Dejar de Mm, facturar servicios, dejar de cobrar alguna factura o parte de esa factura. También es fácil de cometer estos errores. Pagar una factura a un proveedor dos veces o pagar los importes erróneos, porque hacer un baile de números también cuesta muy poco, ¿eh? Aquello de... a mí me suele pasar, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, es muy fácil, parece que no, y dices, no, no, a mí no me pasa. Ostras, pues En algún momento en algún pasa. momento seguro, ¿eh? Entonces, por eso es importante tener
saber todos los servicios que hemos hecho, que todos estén facturados y saber que todos están cobrados. Eso es lo primero para poner orden, ¿vale? Ujú. Y luego lo mismo con los proveedores. Y el banco cuadrado. Es que el banco nos da mucha información en el banco. Es que el banco es la radiografía. El banco es la radiografía, sí, 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 exacto. Saber esto, toda la facturación y todos los gastos controlados y el banco. También ahora lo mismo con las herramientas que tenemos, está el tema, muchas tienen la conciliación bancaria, que el check que hacíamos antes, ¿no? Del banco o con el Excel o con el papel, de decir, mira, esto que pone en el banco ya está, pues ahora nos lo hace automático. Y aquí, por ejemplo, cada cuando revisamos, se detectan los errores. Ostras, esta factura me sale que no está cobrada y sí que está cobrada, pero ostras, es que el importe que he cobrado no es el correcto. Ostras, es que, mira, esto está duplicado. Esto, y por el banco es cuando se detecta más. Y ahora con la conciliación bancaria en las herramientas es para mí lo mejor de automatizar todo esto y de tenerlo en un mismo lugar, ¿eh? Para Ujú. evitar errores, Mm. porque se va mucho dinero en los errores y muchas veces no somos conscientes, ¿eh? Sí, sí, es que pasa, o sea, te pasa ya con la, digamos, la gestión doméstica, ¿no? O sea, la economía familiar, no te va a pasar con un negocio también. Es decir, para concretar que me he ido un poco, para poner orden, yo primero pondría orden en la facturación, en que todo esté facturado y revisar que todo esté cobrado, y luego también revisar todos los gastos, que lo que realmente nos ha salido del banco sea lo que necesitamos, y revisar que no hayan gastos de estos que decimos hormiga, que van sumando y a veces son gastos que no necesitamos. Aquí también es empezar por aquí, empezar Ujú. por aquí. Muy bien, Ana. Bueno, yo creo que nos has presentado, digamos, el tema números, pues muy bien. Y bueno, yo quiero contar un poquito más de ti. Yo sé que eres mentora, eres coach, formadora y también eres escritora. Tienes 2 libros publicados y el último se llama Con los números en la mano. Cómo Sí, tomar el control de tu negocio sin saber de contabilidad. sí. Cuéntame, Ana, alguien que compre ese libro, Ujú. ¿cómo va a salir una vez leído el libro? Pues mira, el libro lo que quiere es que, que se tome esa conciencia de la importancia de tener los números en la mano y el control del negocio en las manos, ¿vale? Por lo tanto, hay una primera parte de tomar esa conciencia, ¿no? Y el porqué de tener todo esto en nuestro poder. Y luego hay otras partes, pues que te da tips y herramientas, pues para saber cómo hacer un presupuesto, cómo saber lo que es el punto de equilibrio, saber el tema de los gastos, de los ingresos, ¿vale? Pues todo esto que hemos ido contando, pero está plasmado en un libro. Y luego también, pues eso, lo importante, ¿no? Pues el método Rumbo, que al final es lo que yo utilizo pues en la formación que yo doy o en el acompañamiento, que es decir, vale, vamos a llevar todos los procesos de tu negocio, vamos a digitalizarlo, vamos a tenerlo en un mismo lugar para que esté todo ordenado. Y al final del libro también hay unas plantillas, hay primero como para hacerte una radiografía, ¿no? Para hacerte un checklist de saber los puntos principales a tener en cuenta y saber cómo tenemos de controlado o no nuestro negocio. Y luego también hay algunas plantillas pues para calcular cada mes un poco todo esto que estamos hablando, ¿eh? La importancia de tener estos cálculos un poco al día. Así que con esto ya se puede, con el libro ya puedes empezar a tener orden y a poner orden en tus números, en tus Mm. números. Estabas hablando de tu método Rumbo Ajá. y yo quiero que me cuentes un poquito más, porque para mí resulta súper interesante, o sea, ya tendremos que hablar de ese tema. Pero creo que para nuestros oyentes también, porque habrá mucha gente que diga, oye, yo es que necesito ayuda, es que no sé a quién pedirle ayuda para que me acompañe en este proceso a poner un poco de orden en mis números que son un caos. Entonces, quiero que me cuentes un poco cómo ayudas ahí a los autónomos y pequeñas pymes. Sí, pues mira, trabajo de dos maneras. Una es el acompañamiento individual, las mentorías, ¿vale?
pues hacemos pues eso, revisamos todo cómo lo tienen ahora, revisamos todo el proceso ese que hacen, ¿no? Del viaje de toda su gestión y vemos cómo digitalizarlo y mejorarlo para que les sea el día a día mucho más fácil y automatizar todo lo que podamos. En ese proceso también configuramos la herramienta. Ahora puedo decir la herramienta con la que trabajo. Claro, claro. Bueno, como he dicho, yo trabajo con Holded porque para mí es la herramienta que yo en mi negocio, en mis negocios utilizo y es la que he encontrado que es muy ágil y fácil de hacer funcionar. Entonces, lo que hacemos es coger todo esto, les enseño a configurar toda la herramienta, ¿vale? A Ujú. sacar provecho de toda la herramienta, porque al final estas herramientas no te las terminas. Yo aún tengo muchas cosas por descubrir, ¿eh? Hay apartados que para mí Siempre son hay algún botón que dice, ¿y esto para qué servía? directos o cosas que haces una vez al principio y luego ya dices, ay, madre, ahora cómo lo busco. Pero les enseño a configurar todo y luego os enseño sobre todo con el tema este de contabilidad que te explico, que he explicado antes, ¿no? A saber las cuentas contables, a saber leer cuentas, una pérdidas y ganancias, a saber extraer estos números y crear un cuadro de mandos con la IA, donde vemos pues con gráficos de forma muy gráfica y de forma como más amable, ¿no? Pues cómo vamos, el seguimiento de objetivos. ¿Vale? Pues este punto de equilibrio que hacemos, los gastos fijos, todo esto, aparte de verlo con números, pero yo reconozco que cuando no estamos habituados a los números, pues nos cuesta más, ¿no? Ver el balance, Total. verlo en un cuadro de mandos y en unos gráficos es mucho más amable. Entonces hacemos todo este viaje. Yo les acompaño en todo este proceso, pero les enseño a hacerlo. No es que lo haga yo, ¿vale? Porque para mí también lo importante es para poder delegar bien las tareas es tener un poco de conocimiento Total. la propia persona que tiene el negocio. Luego, si tú dices, no, no, es que yo tengo una chica que me ayuda a hacer los números, a entrar facturación, perfecto, pero que tú sepas, pues que en un momento dado buscar un dato, buscar un número o que en un momento, si alguien no está, pueda sustituirlo de forma muy fácil, ¿no? Y eso que lo hago en uno a uno, luego lo hago de forma grupal también. Pues también en grupos hacemos ese mismo método, pero en grupo que no es tan personalizado. No nos Ujú. metemos tanto de lleno, pero bueno, sí que aprendemos a configurar y vemos cada necesidad de cada negocio. Genial. La ventaja también que tiene Holded para mí es que se integra con muchas herramientas, ¿vale? Por ejemplo, si tienes una tienda virtual, Shopify, pues se integra. Si eres una clínica veterinaria, tienes un programa de veterinaria, se integra, ¿vale? Y luego también para el gestor también se integra mucho con sus programas o incluso ahora hay muchos gestores ya que trabajan directamente con Holded. Y eso hace que tanto el gestor como el empresario tenga los datos al momento, que eso es importante. Las dos Claro. partes que tengan los datos al momento. Al final es una herramienta que te ayuda mucho y es muy versátil en la integración con otras historias. Exactamente, sí. Además, también, si por ejemplo, hay veces hay empresas que empezamos haciendo la mentoría, ellos saben qué hacer, cómo hacerlo, pero dicen, oye, Ana, es que ahora no, aún no me veo capaz de llevarlo todo, ¿vale? Pues también puede tener un servicio de acompañamiento en hacer en hacer la gestión y los números. Eso Ujú. también lo hacemos. Genial. Bueno, pues cuando terminemos el podcast hablamos, ¿eh? Perfecto. Ana, pues bueno, te doy las gracias infinitas por todos estos tips que has compartido, por esa experiencia y ese know-how que tienes y ayudarnos pues a entender un poquito más nuestra relación con los números, ¿no? En el negocio. Y bueno, para nuestros oyentes, pues agradecerles el estar aquí y sobre todo, si queréis saber más de Ana, la encontraréis en Instagram como Ana Huguet, G con G Sí, al final, y sí. en LinkedIn como Ana Huguet, guión medio, mentora de negocio, ¿vale? Y sus libros están en Amazon.
Tenemos el de con los números en la mano, que os podrá ayudar. Y también tiene otro que es lo quiero todo, 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 ¿no? Sí. Y con el todo, aquí también venía que en el tema de la parte de negocio, una de las cosas que muchas veces las mujeres decimos es que en épocas de la vida nos olvidamos de nosotras, ¿no? Porque estamos con los hijos, con las parejas, tal. Y en los números muchas veces también nos olvidamos de nosotras. A mí me ha pasado que piensas más en los demás y tal, y no, y en el tema de números tampoco pensé en mí. Entonces, esta es una de las Eso, es importante, ¿eh? No olvidarnos de los números de nuestro negocio, pero nuestros particulares y tener estas rentabilidades, ¿no? Al final, porque a veces trabajamos mucho, pero no sentimos que el trabajo sea correspondido con lo que ingresamos a final de mes, ¿no? Con las responsabilidades, con los riesgos, con las horas que correcto. echamos. Entonces, por eso es importante tener los números para poder detectar, ¿no? Qué hacer y qué no hacer y no olvidarnos de nosotras, ¿eh? Dejarnos de esa parte más emocional, ah, y ir a lo racional y decir, oye, ¿esto me conviene o no me conviene? Esa parte, A nivel yo de que- números. sí, pero esa parte que comentas, creo que es un denominador común entre muchas mujeres emprendedoras, que lo damos todo, Sí, pero al final nos olvidamos de quererlo todo también, ¿no? Es decir, tiene que haber también un equilibrio en esa relación de trabajo que tenemos con nuestro negocio, con nuestro emprendimiento, ¿no? Y damos tanto, pero tanto para el negocio como para todo el mundo que nos rodea, y nosotros nos quedamos como en el último lugar, y no puede ser, no puede exacto. ser. Sí, sí, es así. Por eso he querido puntualizar aquello de no olvidarnos Sí, de, de nuestra economía, ¿no? Porque mm, es importante. y te lo agradezco por recordarlo. Pues Ana, un placer, y nada, te digo que hablamos en un rato. Y para Pues, vosotros, los que estáis escuchando, pues si os ha gustado este post, dadle like, porque eso me ayuda a saber qué tipo de contenido traerte. Y poco más. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.